volvemos a encontrarnos como todas las semanas para charlar sobre sindicalismo, para charlar sobre las noticias, sobre las novedades, sobre todo lo que sucedió y sucede con las luchas de las trabajadoras y los trabajadores del Estado entrerriano. Como siempre es una alegría que podamos encontrarnos en este espacio y compartir. Vamos a empezar, como lo hacemos todos los sábados, compartiendo un resumen de las principales noticias de la semana. Visita del gobernador. Rogelio Frigerio fue recibido por el secretario general del sindicato, José Allende, y la comisión directiva. Se planteó la necesidad de avanzar en un convenio colectivo para la administración pública entrerriana. En este marco, el mandatario remarcó su intención de poner en valor al trabajador público. Ley de transición. UPCN participó de la reunión de comisión legislativa para debatir el proyecto de ley, del cual su artículo 5 prohíbe, durante el último año de gestión, las designaciones de personal en planta permanente, las transferencias de cargos y las modificaciones en la situación de revista de los agentes. Desde el sindicato expresaron que esto debe ser modificado y que se exceptúen los nombramientos producidos en paritarias o por vía de concursos. Acción social. Se llevó a cabo el campamento de la colonia de verano de UPCN. Mediante distintas actividades y juegos, las y los niños aplicaron los saberes aprendidos durante la colonia de vacaciones. Recordarte también que lo que compartimos por este medio es un breve resumen de noticias que podés encontrar más en nuestras distintas redes para seguir el minuto a minuto de cómo avanzan las cuestiones, para encontrar todo lo que tiene que ver con servicios y también otra vía de comunicación con el sindicato. Ahora vamos a irnos a una pequeñísima pausa y enseguida seguimos con nuestro programa. UPCN, el gremio fuerte de las y los trabajadores estatales. El que te escucha, te representa y te defiende. El que está a tu lado. Tu sindicato. El que propone acciones para mejorar tus condiciones laborales y que se cumplan. Pionero en la lucha contra la violencia laboral. Inclusivo y abierto al diálogo. Orgullosamente, UPCN. Incumplimiento de protocolos, problemas edilicios, condiciones insalubres, ambientes que afectan la salud laboral. ¿Te pasa a vos en tu lugar de trabajo? Nuestra Secretaría de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo se encarga de registrar y reclamar ante estos casos. Realizamos acciones de prevención y capacitación para prevenir riesgos de trabajo. Habla con tu delegado o acércate a nuestro sindicato, ubicado en Santa Fe 463 en Paraná, o comunicate por WhatsApp. Porque tu salud laboral es importante, UPCN te protege. UPCN siempre junto a vos. Capacitate con nosotros y aprovechá nuestra amplia oferta educativa. Escuela secundaria y de formación profesional, idiomas, lengua de señas, formación sindical, carreras universitarias a distancia, cursos de actualización. Formate con nosotros. Si sos mayor de 18 años y querés terminar el secundario, vení a UPCN. Destinada al trabajador estatal y su familia, la escuela de UPCN cuenta con un bachillerato con orientación en Economía y Administración de 3 años de duración y título de validez nacional. Te esperamos en la Escuela de Jóvenes y Adultos 216, ubicada en la Prida 152, de 14 a 18 horas. Si sos afiliado al sindicato, podés acceder a regalos de nacimiento y casamiento.
Solicita turno al teléfono de atención al afiliado al 0343 155 16 26 55. Nuevos consultorios de especialidades médicas, Dr. Ramón Carrillo. Atención personalizada y de primer nivel, sin costo para los afiliados de UPCN. Equipamiento de última generación con ecógrafos únicos en la región. Clínica médica, ginecología, ecografía, pediatría, cardiología, diabetes, gerontología, urología, cirugía general, oncología, medicina laboral. Nueva ambulancia para traslados de pacientes altamente equipada. Estar unidos es mucho más que estar juntos. Es unidos que logramos hacer de UPCN el sindicato más importante de la provincia. Porque unidos hicimos el sindicato que tenemos. Ser afiliado tiene beneficios. Contamos con descuentos en más de 100 comercios adheridos. Pedí el listado completo al 0343 155 16 26 55. UPCN, pensando en vos y tu familia. Bueno, estamos de vuelta y hoy vamos a charlar sobre un tema que se presenta como un desafío a nivel generacional, más bien como un interrogante a nivel generacional en la institución que representa a los trabajadores y a las trabajadoras organizadas y tiene que ver con el futuro del mundo del trabajo. Es un título muy amplio y de hecho creo que nos lo preguntamos la mayoría de las personas por ahí más jóvenes de nuestra sociedad y nosotros queremos esbozar algunas respuestas o por lo menos analizar por dónde vamos cuando estamos hablando del futuro del mundo del trabajo. Con un grupo de compañeras y de compañeros hemos participado de distintas instancias de formación y de capacitación y nos lo preguntamos al interior del sindicato fundamentalmente porque la organización tiene que estar a tono con los tiempos e ir, de hecho, creemos que un paso adelante con las problemáticas que se van a ir presentando a futuro. El mundo del trabajo es un título amplísimo. A nosotros nos concierne justamente como espacio organizado preguntarnos por nuestro ámbito de trabajo en particular, que tiene que ver con lo que es la administración pública, ¿no? ¿Hacia dónde va la administración pública? ¿Qué cambios se esperan generacionales? Venimos de un contexto de pandemia que nos ha planteado eso, nos ha puesto como de manifiesto ahí que hay cosas que funcionan muy bien, que hay cosas que no funcionan, nos ha hecho incorporar la tecnología a unas velocidades por lo menos no esperadas, y bueno, eso va como generando también una serie de preguntas en nuestro ámbito. Queremos compartir algunas de esas reflexiones y lo vamos a hacer con uno de nuestros compañeros que es miembro del Consejo Asesor de UPCN y técnico en Administración Pública. Es el señor Claudio Escandela, que no es técnico en Administración Pública, es un poquito más complejo. Técnico universitario en Administración de Instituciones Estatales. Ahí está. Un poquito más largo. Es un poquito más largo. Queremos dialogar al respecto de lo que presentábamos recién, Claudio. Sí, más que nada, como vos planteabas recién, es un tema en el cual la administración pública en general y más que nada también nosotros para dentro de lo que es nuestro gremio venimos debatiendo de manera constante y tiene que ver con de qué manera vamos a ir encarando lo que viene a futuro de acá, no solo a 20 o 30 años, sino a 10 años, y tiene que ver con la utilización o bien con la visión que vamos a tener nosotros de lo que va a ser la administración pública, en este caso de la provincia, sino también local y global. Para eso también desde el gremio se viene participando de los diversos perfiles en diversas charlas que hacen también un enriquecimiento de nosotros en el momento del debate y en el momento de formación y también preguntarnos cuáles son esos retos de la administración pública que, bueno, podemos, si queremos, profundizar en diversos autores, si se quiere. Últimamente, por ejemplo, en la provincia vino Ramón Matas, donde hemos participado y donde, por ejemplo, teniendo su visión, él plantea diferentes retos de la administración pública que tienen que ver con cuestiones globales, con
desafíos más que nada que tienen que ver con objetivos a desarrollar a nivel global, y que muchos desafíos, por ejemplo, en otros lugares a nivel europeo, son desafíos que por ahí muchas veces no los tenían, como son las desigualdades sociales, y que últimamente son aún más grandes, y con los cuales esos desafíos o esas desigualdades sociales en Latinoamérica, y qué más decir que en Argentina, vivimos de manera constante, de manera cíclica. Y él plantea diversos retos que tienen que ver con también la gestión post-COVID. Creo que la administración pública ha sido atravesada por esa gestión post-COVID que ha puesto en juego las formas de conducirnos y de dirigirnos a las personas que utilizan esa administración pública. Y también dentro de esos desafíos, creo que el más importante y el más trascendente tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías, con la tecnología 4.0, con la incorporación de la robótica y el miedo que por ahí provoca para quienes en general formamos parte de la administración pública, el implementar este tipo de herramientas y preguntarnos y decirnos qué va a pasar con nuestro espacio de trabajo, hacia dónde vamos a ir, de qué manera vamos a desarrollar esas actividades que muchas veces son meras actividades burocráticas en cuanto a la atención al público. Sí, de hecho, vos mencionaste ahí la administración de la gestión post-COVID, que lo decíamos un poquito hace unos minutos, nos llevó a utilizar la tecnología de manera muy acelerada. Sí. Cambios que esperábamos, podemos pensar, no sé, en la docencia, veníamos usando como las aulas virtuales como un método de soporte, a veces subíamos un poco de material, es como que la cosa iba mucho más lenta. De repente todo se volcó a ese medio que llegó para quedarse, y así muchos sistemas dentro de la administración pública que llegaron de repente, se instalaron, y ahora con la vuelta a la presencialidad no es que esos sistemas se retiraron, sino que siguen ahí. Vinieron para quedarse. Exactamente. Pero también hay que decir que no hay que tener miedo a estos cambios. Tengamos en cuenta que hace unos años jamás pensábamos que nuestra vida iba a depender de un teléfono móvil, y hoy prácticamente, si no lo tenemos en la mano, no estamos al tanto de lo que pasa con nuestros correos, de lo que pasa laboralmente, porque mucha de la información o de las actividades laborales que nosotros tendemos a desarrollar se trasladan a través de un teléfono celular. Bueno, creo que nosotros tenemos que repensar esos nuevos desafíos, no tener miedo a esos cambios, y también tener en cuenta que estos nuevos cambios culturales en cuanto a la administración pública de aquí a 10, 30 años, va a haber, en esto no hay que ser apocalíptico, pero también hay que decir que va a haber cambios y pérdidas laborales en cuanto a las ocupaciones, porque la tecnología 4.0, la robotización, viene a reemplazar determinadas actividades que por ahí para nosotros son cotidianas y para los cuales muchas personas en este momento se ocupan, como por decir el transporte. No está muy lejos que haya automóviles que sean manejados de manera robótica, hasta el cuidado de adultos mayores. O sea, convengamos que las tareas de cuidado en la Argentina, inclusive muchas veces muy mal pagas, porque hemos pasado por circunstancias donde lamentablemente no son bien pagas o no están reconocidas. Bueno, las tareas de cuidado, muchas de ellas también van a ser hechas por robot. Pero así todo, creo que es un desafío para la administración pública encarar y buscar la manera de empatizar con estas nuevas herramientas. En eso me parece que es un rol importante del Estado, es un rol importante de las organizaciones sociales, en este caso, por ejemplo, de los gremios, y de ver de qué manera eso se va ayornando en cuanto a quienes forman parte de la administración pública. Claro, porque la gran pregunta acá es, bueno, ¿y qué va a pasar con la cantidad de trabajadores y de trabajadoras que hoy se dedican a esas tareas o que tienen alguna perspectiva o algún futuro en esas tareas? Hoy pensamos en un auto que se maneje solo, sí. Es una cosa de las películas, no es una cosa que nosotros estemos pensando. Pero ya sucede. Pero sucede, y además hay una inversión importante en tecnología a nivel internacional que va a hacer que en algún momento eso se vuelque en nuestras administraciones y tengamos que convivir con esa tecnología. Ahora creo que nosotros vemos cómo funcionan, por ejemplo, las aplicaciones bancarias. Exacto. Ojalá y la administración pública no se convierta en eso. Cuando estábamos hablando de la juventud, hablamos de la juventud de otros, porque esos cambios por ahí generan como una especie de resistencia, ¿no? Porque vemos que no funciona del todo bien, o necesitamos eso, necesitamos un humano que nos atienda, que nos hable, que nos explique. Ahora,
creo que si avanzando con la informatización o con esto, con la sistematización de otras cuestiones, a mí me surgen preguntas del tipo, bueno, eso, ¿qué va a pasar con los trabajadores y las trabajadoras que se dedican a esas tareas que van a ser automatizadas? ¿Y qué pasa con los que no tienen acceso a las herramientas de formación, de información, de conectividad? Sí, en ese sentido hay que decir que el Estado tiene que tomar un rol importante, como decíamos, en equiparar esas desigualdades. Hay muchos planteos que van desde lo global hasta lo local. En cuanto a lo global, no quiere decir que por más que esto avance en otras sociedades rápidamente, acá no vaya a llegar o no vaya a suceder. En menor o menor medida, esos avances de la tecnología van a llegar. Estamos en un sistema plenamente capitalista, donde el sistema del trabajo avanza muy velozmente. También hay que decir que, como decían anteriormente, no es que se van a perder la totalidad de estos puestos de trabajo, no es para que la gente reciba un mensaje apocalíptico, ni mucho menos. Sí, para decir y plantearnos de que tenemos que estar preparados de otra manera, porque por ejemplo, en el cuidado de adultos mayores, que en Europa ya se está utilizando el tema de la robotización para esto. Esos robots lo tiene que acomodar una persona humana, que sea empática, que sepa de psicología, que tenga la psicología social a la cabeza, que sepa cómo controlar la actuación de los mismos. Y también tenemos que tener en cuenta de que el rol del Estado en qué manera llevar adelante las políticas públicas para llegar a la sociedad, tiene que ser importante. Y acá es importante, como decía, lo global y lo local. También tenemos que repensar la forma de llevar adelante la administración pública, porque, por ejemplo, nosotros, por llevar un ejemplo a la Argentina, tenemos grandes urbes como el AMBAS, como se le llama, el Gran Buenos Aires, bueno, donde tenemos que comenzar a pensar la administración pública de una manera más global. No puede estar la ciudad de Buenos Aires pensando políticas públicas o cómo trabajar la administración pública cuando la provincia de Buenos Aires está tan cerca y donde decisiones que lleven a tomar una brecha aún más grande, hacen que las diferencias sociales sean superiores. Hay autores como Ford, por ejemplo, que plantean desde hace mucho tiempo, creo que desde el 2016, que plantea que a futuro tendría que haber una gran renta financiera para todos los ciudadanos del mundo, por este hecho de que a futuro un 30% de quienes formamos parte de la administración pública podemos llegar a quedar sin ese trabajo. Pero también hay que tener una visión más amplia de esto, como te decía, y el arte, la cultura, las expresiones artísticas van a tener un rol fundamental, porque la gente y la sociedad va a necesitar y va a seguir requiriendo de estas herramientas para todo, inclusive para las tareas de lo que tiene que ver con la tecnología y demás. Sí, también podemos preguntarnos qué va a pasar con, por ejemplo, el sistema sanitario, cómo vamos a implementar este tipo de robotización en el sistema sanitario, porque obviamente si yo estoy en un sistema de salud y yo me encargo de determinadas tareas, que venga un robot y me digan, che, que va a hacer la cirugía va a ser un robot, bueno, es algo raro, pero sucede, y a la vez es algo que tenemos que prestar atención y decir qué es lo más conveniente para el Estado en cuanto a los gastos públicos. No es que yo esté de acuerdo con esto, pero es algo que también se van a empezar a quienes están a cargo de los estados a preguntarse qué es lo más conveniente para que esas desigualdades no sigan teniendo una brecha aún más grande. Porque también hay que decir que estos nuevos trabajos, estos nuevos profesionales de perfiles que de algunos todavía no sabemos cuáles serán, va a hacer que haya una brecha en cuanto a lo salarial de esas personas que están aún más profesionalizadas de aquellos que han quedado en procesos anteriores. Claro. Y son cosas que pensamos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, no sé, en algún centro de salud o en algún hospital del interior profundo de Entre Ríos, es imposible.
Hoy se nos presentan como cosas muy lejanas en el tiempo, pero ya sabemos que está sucediendo en algunas otras partes del mundo y en algún Sí. momento podemos llegar a encontrarnos con esa, Claro, con esa pero realidad. lo que vos ves como imposible, por ejemplo, Carles, en la charla esta que participamos, él plantea que esos gobiernos municipales, locales, hacer administraciones más pequeñas, muchas veces es más fácil de implementar la tecnología en esos espacios que en monstruos más grandes de administración, por decirlo, que en Entre Ríos, por ejemplo, que está mayormente todo centralizado, muchas de las cosas en la ciudad de Paraná, y seguramente va a ser más fácil aplicar determinadas tecnologías en ciudades más pequeñas o en centros de salud más pequeños que en hospitales mucho más concurridos. Claro, a mí me surge otra vez como el interrogante, digamos, que tiene que ver con, bueno, no sabemos exactamente cómo va a ser. Podemos observar como estas grandes tendencias a nivel global y estas realidades, bueno, que ya están presentes y que tenemos que prepararnos desde las bases para poder estar calificados para abordar los cambios en el mundo laboral. Y ahí pensaba en este gran objetivo que se ha puesto en nuestro sindicato, bueno, que en este momento a corto plazo tiene que ver con la mejora de la carrera administrativa, con un fuerte énfasis en la formación y en la capacitación. Y bueno, qué importante va a ser esto de capacitarnos en el uso de las herramientas tecnológicas, así como también creo que tener muy presente cuál es el sentido de la actividad laboral y el sentido de las herramientas que nos damos a nivel institucional. Porque pienso, la carrera de medicina tiene su sentido en la atención de la sanidad de la población. Bueno, ahí volver a pensar que no se nos desdibuje, digamos, cuál es el eje, a pesar de que las herramientas o los instrumentos pueden llegar a cambiar, bueno, los objetivos más o menos siguen siendo los mismos y no podemos dejar de lado el tema de la desigualdad a nivel latinoamericano y a nivel mundial y también a nivel local, que nos marca ahí una distancia inmensa, ¿no? Sí, por ahí es fundamental el rol que van a tener los estados para cómo llevar adelante las políticas públicas que hacen más que nada a cómo dar respuestas a determinadas necesidades de la sociedad. En este sentido, a través de la administración pública. Hay que tener en cuenta que la administración pública muchas veces, también una frase que dijo, no me acuerdo ahora el autor, pero que fue citada por varios, que tiene que ver que la administración pública da respuestas a aquellos que no tienen muchas veces nada, y bueno, la única que le va a dar una respuesta a esa persona es la administración pública. En ese sentido, esa empatía la debe tener el Estado para ver de qué manera a través de la administración pública llega a la sociedad toda, sin desigualdades, y también tener en cuenta que tiene que haber una mejora administrativa y tiene que haber una refundación, si se quiere, en cómo conducir, en cómo controlar, en cómo ver la forma de mejorar los recursos humanos gestionados desde el Estado hacia la administración pública. En ese sentido, cuando hablamos de cómo gestionar esos recursos humanos en la gestión pública, tiene que ver con qué perfiles son necesarios incorporar en la administración pública. Muchas veces nosotros desde el gremio hablamos de la carrera administrativa, de qué manera uno puede ingresar al Estado y qué es lo mejor para ingresar en el Estado. Bueno, el Estado va a tener que observar eso, tener un rol preponderante y ver en qué espacio físico de la administración pública son necesarias determinadas tareas y determinados perfiles. Hay determinados perfiles llamados burócratas, si se dice, trabajos de oficina, que sí, que obviamente con el tiempo seguramente esos trabajos que son de manera práctica, que son sentados atrás de una computadora, seguramente un robot va a poder realizar ese trabajo. Pero hay que ver de qué manera el Estado busca dar otro tipo de herramienta o profesionalización a las personas que están en esos espacios para poder que esas personas conduzcan esos robots que son quienes nos van a dar respuesta. Hoy en día, como bien decías, vamos a un banco y muy pocas personas tenemos que nos atiendan al público. Más que nada todo se maneja a través de aplicaciones. Y bueno, en ese sentido, el Estado, volviendo a lo mismo, el Estado tiene que tener un rol preponderante en cuanto a cortar esa brecha de desigualdad. Tenemos que tener en cuenta que también en la administración pública de a poco va a haber un envejecimiento de la planta de la administración pública. Y bueno,
No es el caso de nuestro país, que tenemos una sociedad bastante joven, pero sí hay países como en Europa donde ese envejecimiento de la administración pública lo van a aprovechar para quienes ingresen en la administración pública tengan esos perfiles que van acompañando la tecnología. No es el caso de la Argentina, pero en un futuro puede serlo, teniendo en cuenta el envejecimiento de la administración pública y teniendo en cuenta las nuevas tecnologías. Sí, el envejecimiento de la población, que es otro tema que nos decían que hoy en Europa miran con mucha preocupación, Sí. Pero mientras se iban observando las tendencias, como que se descuidó. Por ahí en Latinoamérica estamos como a tiempo de repensar las cuestiones de política en ese sentido, y nos abre un mundo nuevo, un mundo distinto. Creo que es un mundo nuevo, un mundo para debatir, Sin y duda. que ya creo que venimos debatiéndolo desde lo que fue el COVID, cuando en la administración pública prácticamente estuvo parada y cuando nos tuvimos que quedar en nuestras casas y ver de qué manera dar respuesta a la sociedad. Ujú. Y bueno, hubo compañeros que no tuvieron esa oportunidad de quedarse en sus casas. Ay, sí, todos los trabajadores Sí. esenciales tuvieron ahí, siguieron incluso con más actividad que la Más que regular. antes. De hecho, ahora se discute lo del salario básico universal. Es un tema que está en agenda y que está Sí. abierto como una posibilidad, también un poco para dar respuesta a esta realidad innegable de la enorme brecha y de la desigualdad que hay a nivel social. Creo que es un tema que tenemos para hablar por lo menos 2 o 3 horas más. Lamentablemente se nos ha Sí. terminado el tiempo. Te agradecemos muchísimo, Gracias por la Claudio. invitación. Y bueno, vamos a seguir al pendiente del avance de este tema, ¿no? Y Así seguramente dialogando en otras oportunidades. Muchas gracias. Bueno, nosotros ahora vamos a ir a una brevísima pausa y enseguida seguimos con nuestro programa. UPCN siempre junto a vos. Capacitate con nosotros y aprovechá nuestra amplia oferta educativa. Escuela secundaria y de formación profesional, idiomas, lengua de señas, formación sindical, carreras universitarias a distancia, cursos de actualización. Formate con nosotros. Ser afiliado tiene beneficios. Contamos con descuentos en más de 100 comercios adheridos. Pedí el listado completo al 0343 155 16 26 55. UPCN, pensando en vos y tu familia. Incumplimiento de protocolos, problemas edilicios, condiciones insalubres, ambientes que afectan la salud laboral. ¿Te pasa a vos en tu lugar de trabajo? Nuestra Secretaría de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo se encarga de registrar y reclamar ante estos casos. Realizamos acciones de prevención y capacitación para prevenir riesgos de trabajo. Habla con tu delegado o acércate a nuestro sindicato, ubicado en Santa Fe 463 en Paraná, o comunicate por WhatsApp. Porque tu salud laboral es importante, UPCN te protege. Si sos mayor de 18 años y querés terminar el secundario, vení a UPCN. Destinada al trabajador estatal y su familia, la escuela de UPCN cuenta con un bachillerato con orientación en Economía y Administración de 3 años de duración y título de validez nacional. Te esperamos en la Escuela de Jóvenes y Adultos 216, ubicada en la Prida 152, de 14 a 18 horas. UPCN, el gremio fuerte de las y los trabajadores estatales. El que te escucha, te representa y te defiende. El que está a tu lado. Tu sindicato. El que propone acciones para mejorar tus condiciones laborales y que se cumplan. Pionero en la lucha contra la violencia laboral.
inclusivo y abierto al diálogo. Orgullosamente, UPCN. Si sos afiliado al sindicato, podés acceder a regalos de nacimiento y casamiento. Solicita turno al teléfono de atención al afiliado al 0343 155 16 26 55. Bueno, estamos de vuelta. Muy interesante realmente para nosotros poder abordar estos interrogantes que tienen que ver con el mundo del trabajo. Otra historia tiene por ahí de alguna manera el sector privado, pero bueno, en cuanto a las cuestiones que atraviesan a la administración pública, nosotros ya nos estamos haciendo las preguntas. La verdad es que, para ser honestos, tenemos más preguntas que respuestas, pero nos parece importante como organización estar atentas y atentos a los cambios que van sucediendo a nivel global y a nivel local para poder acompañar estos procesos siempre con una mirada humana y centrada en las trabajadoras y los trabajadores y el respeto de sus derechos, que eso es algo que no cambia, que es una lucha permanente, por más que cambien las herramientas y que cambien las formas de organización. Así que para nosotros siempre importante mantenernos formados e informados sobre estas cuestiones. Por hoy nos vamos a ir despidiendo, te vamos a dejar con un segundo resumen de noticias porque ha pasado más en la administración pública entrerriana y lo queremos compartir. Esperamos encontrarnos la próxima semana para seguir dialogando sobre el sindicalismo y sus novedades. Que andes muy bien. Paritaria. Se llevó a cabo la primera reunión paritaria con el gobierno provincial. La secretaria adjunta de UPCN, Karina Domínguez, llevó a la primera audiencia un listado de puntos que el sindicato entiende deben abordarse en las negociaciones. Pidió que la recaudación no sea el único criterio para la discusión salarial y que también se tenga en cuenta la inflación para los sectores más postergados. Además, reclamó una actualización urgente para los contratos de obra. Reunión institucional. Dirigentes del sindicato mantuvieron un encuentro con el director de comisión médica, Dr. Walter Luchetti. Recorridas. Dirigentes se hicieron presentes en distintos organismos de Hasenkamp, La Picada, Cerrito y El Palenque, entre otras localidades. Se reunieron con trabajadores y trabajadoras para hablar acerca de salarios y las próximas elecciones de delegado. Además, entregaron kits de útiles escolares.